Hola, soy Malena. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar la voz pasiva en inglés. Venga, vamos a por ello. Empezamos con la voz pasiva. Aquí os he puesto una serie de normas que debemos tener en cuenta a la hora de formar esta nueva estructura. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues lo primero que he puesto es que la voz pasiva es la opuesta a la activa. Esta es la primera cosa que debemos pensar. Esta estructura se centra en la acción, pero no se centra tanto ni en la persona en quien lo realiza o cómo se realiza, cómo se hace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no es tan importante la persona que es el autor de estos hechos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es su estructura? Bueno, pues se utiliza el verbo to be conjugado más el participio del verbo. Otra cosa que debemos saber, bueno, pues que en pasiva el verbo se conjuga en el mismo tiempo que estaba en activa, pero utilizamos en este caso el verbo to be y a continuación el y debe concordar con el sujeto y a continuación también iría el participio. ¿Vale? ¿Qué tiempos son los que se pueden, o qué tipo de verbos son los que se pueden pasar a pasiva? Bueno, pues en este caso los transitivos, que como sabéis son los que tienen complemento directo. Os he puesto unos ejemplos, buy, pine, speak, give. Y entonces se pueden expresar en pasiva. Pero, por ejemplo, los verbos intransitivos, como run, arrive, live, die, sleep, swim, no se pueden formar en pasiva. Vale, son unos conceptos previos para empezar. Venga, vamos a ponernos. Aquí tenéis a continuación una lista de tiempos verbales y cómo pasaría al pasivo. Entonces, vamos a verlo. En primer lugar, nos encontramos el simple present. Decimos, Mary writes a letter. Sería María escribe una carta. Vale, esta sería en activa. Para pasarlo a la pasiva, lo que sucede es que el objeto, que sería a letter, pasa a ser el sujeto de esta frase. Luego después, el verbo, si os dais cuenta, ponemos is written. ¿Por qué? Pues porque como aquí estamos en presente, el verbo to be también tiene que estar en presente. Y luego a continuación le sigue el participio. El participio del bright, si nosotros, al ser un verbo irregular, es el de la tercera columna, que se escribe así, written. Entonces, ¿qué sucede después? Que el sujeto de la oración activa pasa a ser el agente en la pasiva y se utiliza el by porque indica por qué persona se ha hecho. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta aquí? Que si el verbo está en presente, si os veis es la tercera persona del singular, aquí nuestro sujeto será a letter porque es el objeto y aquí es donde tenemos que ponerlo en tercera persona, ¿vale? Y entonces lo ponemos también en presente, is written, ¿de acuerdo? Continuamos con el present perfect, ¿vale? Decimos, Mary has written a letter, o sea, María ha escrito una carta, ¿vale? Pues ¿cómo se formaría? Siempre si os dais cuenta, el a letter es el sujeto en la pasiva. Entonces decimos a letter y mirar aquí, has, written, ¿vale? Este been es el participio del to be. La tercera columna, be, was, were, been. Entonces, este been está en el mismo tiempo. Y luego a continuación añadimos el participio. Has been written. ¿De acuerdo? Y luego by Mary. ¿Sí? Seguimos. Present continuous. Mary, ¿vale? Is writing, o sea, está escribiendo a letter, está escribiendo una carta. ¿Vale? Pues vamos a la pasiva. A letter, porque es el sujeto, is being written. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí este continuous se refleja en el verbo to be, being, ¿vale? Y luego by Mary. Continuamos. Simple past, ¿vale? Pues Mary wrote a letter. María escribió una carta, ¿vale? Pues a letter es el sujeto y ahora el pasado del to be, ya sabéis que es was o were. Como es una carta, sería un objeto, sería it. Entonces, it was written by Mary. ¿De acuerdo? Continuamos. Past perfect. Mary had written a letter. ¿Vale? Pues María había escrito una carta. Bueno, pues a letter had been written by Mary.
una carta había sido escrita por Mary. ¿De acuerdo? O sea, este had been es el mismo tiempo que el had written. ¿Por qué? Porque lo hemos escrito en el participio de la tercera columna. Y este written escrito no cambia, siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Continuamos. Past continuos. Mary was writing a letter. ¿Vale? Pues María estuvo escribiendo una carta. Bueno, pues una carta, a letter was being written by Mary. ¿Qué quiere decir? Pues que este written, escrito, pasa a ser being, ¿vale? Da igual la pronunciación si no es correcta, pero no pasa nada porque ahora estamos aprendiendo a escribirlo, ¿vale? Para que veáis, written, pues being, written, porque es la tercera columna, ¿de acuerdo? En el caso del futuro simple, lo que nos encontramos es Mary will write a letter, ¿vale? Pues a letter will be written by Mary. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el futuro will write, nosotros tenemos will be, y a continuación el participio. María escribirá una carta. Una carta será escrita por María. Vamos al siguiente futuro, el perfect. Nos encontramos que está formado, es más largo. Mary will have written a letter. Sería a letter will have been written by Mary. ¿De acuerdo? Como veis, la estructura will have written se mantiene will have been y luego a continuación incluimos el participio. Vamos con el condicional simple. Sería Mary would write a letter. María escribirá una carta. ¿Vale? Pues a letter would be written by Mary. O sea, una carta será escrita por María, sería escrita. ¿De acuerdo? El condicional perfecto, el compuesto, sería Mary would have written a letter, ¿vale? Y ahora el sujeto pasa a ser a letter y decimos would have been written by Mary, porque sería aquí la persona que realiza la acción. ¿De acuerdo? Y vamos a la última, el caso de los modales, cuando nos encontramos el can, el must, el should. ¿Qué le sucede? Pues por ejemplo, Mary can write a letter, pues sería a letter can be written by Mary. Es decir, que si tenemos el can, si tenemos el must o si tenemos el should, a continuación añadiríamos este be. ¿De acuerdo? Bueno, pues es súper imprescindible que vosotros tengáis en cuenta, sobre todo, en qué tiempo está en activo. ¿Por qué? Porque luego después, al hacer la pasiva, tendremos que poner el mismo tiempo verbal, pero delante siempre irá el verbo to be, porque es el que se encarga de hacer estas funciones. ¿Sí? Venga, continuamos con unas cuantas cosas más. El objeto, que en esta ocasión hace de complemento de la activa, se convierte en sujeto de la pasiva. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esta frase, Mary writes a letter is written by Mary, ¿qué sucede? Bueno, pues que el objeto, que es a letter, pasa a ser el sujeto en la oración pasiva. ¿Y qué sucede en el otro caso? Dice, si el sujeto de la activa se convierte en el complemento agente de la pasiva o desaparece. Vale, pues Mary, que es el sujeto de la activa, pasa a ser el agente, que le ponemos el by, y en ocasiones desaparece. Vale, ¿y cuándo sucede esto que desaparece? Bueno, pues mirad, si el sujeto es impersonal, es desconocido, o incluso cuando es muy obvio, no hace falta decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta que os he puesto, the pyramids were built around 1000 after Christ. ¿Qué quiere decir esto? Pues las pirámides fueron construidas sobre pues este año. Aquí no sabemos quiénes fueron los constructores, pero es que nos da igual. Entonces, como es algo obvio o desconocido, no decimos quién las construyó. La siguiente, English is spoken in many places. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el inglés se habla en muchos lugares. Para nosotros este sería el se habla. También nos podemos encontrar con verbos con dos objetos. Entonces, estas son unas situaciones que ya se suelen realizar en niveles avanzados. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, una frase activa sería He gave me the book. ¿Vale? Él me dio el libro.
Más o menos lo traduciríamos así. O también podríamos decir he gave the book to me. O sea que aquí vemos que el libro para nosotros haría de, pues bueno, es el objeto y aquí, pues bueno, es el objeto y aquí también está la persona. Entonces, ¿cómo pasaría a pasiva? Bueno, pues la primera sería the book, porque es el objeto, ¿vale? Was given, ¿por qué? Pues porque estamos en pasado, es el pasado simple. Entonces ponemos was given to me, ¿vale? Porque aquí este me es el que aparece. Y aquí podemos poner by him, porque es él el que me lo da, ¿vale? Pero si queremos, puede desaparecer. Y otra opción a la que nos cuesta más y no estamos tan acostumbrados sería este me que tenemos aquí, pasaría al principio, sería I, porque soy me, soy yo. Entonces el was given, porque es I was, you were, si os acordáis. Luego the book, ¿vale? Porque es el objeto. Y by him, ¿de acuerdo? O sea, nos encontramos dos formas que son un poquito más complicadas cuando tenemos dos objetos. Algunos verbos que se encuentran en esta situación, pues por ejemplo el ask, el offer, el teach, el tell, el lend, el promise, el sell, ¿vale? Hay más verbos. Yo os he puesto unos cuantos. Entonces, ya os digo que este caso normalmente se suele dar cuando el nivel de inglés que tenemos es más avanzado. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Las pasivas no son difíciles, pero lo que requieren es práctica, o sea que realmente revisar los tiempos. Si tenéis algunas dudas, ya sabéis que tengo más vídeos sobre unos tiempos, los tiempos verbales en concreto y podéis echar un vistazo. Bueno, pues si queréis seguir viendo más vídeos, suscribiros, le dais al like y activáis la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.